Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola, buenas noches. En breve comenzaremos. Hola, hola, estamos por comenzar. Esperen un segundito más. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí, perdón. Buenas noches a todos. Ahora sí, ¿cómo están? No teníamos audio, estábamos con un problemita. Bienvenidos al segundo capítulo de Chance to Change. Hoy vamos a hablar sobre lo que sería la exostosis de calcaño o talalgia. ¿Sí? Antes de adentrarnos en el tema, queremos agradecerles a todos los que nos acompañaron en el capítulo anterior. Acá abajo, donde pueden ver, está si quieren ver el video de lo que sería la tomografía con carga para que vayan introduciéndose en el tema. Hoy tenemos como invitado a alguien especial, tenemos otro de los referentes de pierna y pie, un referente personal, jefe del equipo del CEP, donde yo realicé el fellow de pierna, tobillo y pie, donde comenzamos a pensar la idea de lo que sería la tomografía con carga con las distintas charlas que estuvimos dando y bueno, el resto ya conocen cómo se fue desarrollando. Sin más preámbulo, que le damos la bienvenida a Guillermo Martín Arrondo. Hola Martíncho, ¿cómo andás? Buenas hola, noches. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. ¿Te gusta? Gracias por invitarme. No, un orgullo. Me parece excelente la idea. Déjame hacer una pequeña introducción. Yo en este mundo virtual, durante 2 años de pandemia, creo que estamos repletos de diferentes formas de recibir la comunicación vía virtual y la realidad que esta idea que has tenido con respecto a incorporar dentro de la comunicación por las redes del Twitch modifica y es algo mucho más interactivo, más divertido. Me parece que poder tener esta cuestión de las dos pantallas o compartir más pantallas todavía dan a la gente mucho más interacción. Entonces, no más que felicitarte y gracias por la invitación. No, muchas gracias. Un orgullo que estés acá. Estamos todos contentos de recibirte con Gonza. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hablar de hoy es, tuvo un poco de confusión en lo que sería la terminología, lo que respectaba a exostosis de calcáneo,
Haglund, talalgia, bueno, más o menos. ¿Cómo definirías vos el tema que vamos a hablar hoy, que es la talalgia, para decirlo más general y más amplio, para que todos podamos comprenderlo? Bien, yo creo que esto, Santi, según lo que me explicaste vos, está dirigido a todo el público, tanto el público médico como el que no puede entender. Talalgia, tal viene de talón, algia de dolor, o sea, es los pacientes que vienen con dolor en el talón. Y la variedad de etiologías es enorme. Una de las causas es como vos explicaste y estás anunciando este tema, que es el Haglund, pero es solo una de las causas de talalgia. Perfecto, perfecto. Entonces, para ubicarnos bien, como hacemos siempre, tenemos un dolor localizado en esta zona. ¿Sí? Más adelante, el doctor Martín Guillermo Arrondo nos va a ir explicando y nos va a ir mostrando los distintos procedimientos. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a ir pasando a lo que sería el PowerPoint y vamos a empezar con exostosis de calcáneo. ¿Sí? Acá lo primero que tenemos es lo que vamos a hablar de la definición, o cómo dirías vos, Guillermo, cómo dirías vos la definición de Haglund o de exostosis. Bien, como bien mostrás en este slide, como se ve, el Haglund vendría a ser uno de las definiciones de las tendinopatías insercionales del Aquiles, debido a que hay como una formación en algunos pacientes de una exostosis lateral y una exuberante tuberosidad posterior, donde alguna de las inserciones del Aquiles roza esa zona y va a generar un dolor que, bueno, vamos a ir caminando y explicando en esta charla. Perfecto, siempre posterolateral más comúnmente, ¿no? La deformidad. Totalmente. El dolor en los pacientes, que diferencia de otras etiologías, es que el paciente se queja y uno puede palpar un dolor en la cara postero-externa del calcáneo, del talón. Perfecto. ¿Esto le genera algún tipo de dificultad en el calzado? ¿Cómo lo refiere? A ver, la consulta, para hacerlo claro, la consulta del paciente es por dolor en el talón, como dijimos hoy, y la referencia que hace que luego de dormir a la mañana, cuando da su primer paso, al traccionar las fibras del Aquiles sobre las estructuras del calcáneo, le genera dolor. Luego va calentando esta situación cuando empieza a caminar y ese dolor va cediendo. El dolor específicamente también sucede con el calzado, y sobre todo en los deportistas, con el uso de calzado con un contrafuerte muy duro. Lo que sucede es el roce de las fibras del Aquiles sobre la exostosis lateral, este sobrehueso que tiene en la zona posterolateral, y eso le va a generar un proceso inflamatorio y doloroso. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Bueno, acá, lo que respecta a la etiología y lo que fuimos buscando, hay distintos autores, como vemos acá, Irwin en el 2010, que decía que no se conoce una causa de la patología insercional, Todarza en 2012, algunos individuos son más propensos genéticamente, Gage y Clauden en el 2016, múltiples etiologías, y Reich en el 2017, que no se terminaba de entender la patogénesis. Por eso queríamos como dar a explicar esta patología, que es dentro de todas bastante común, pero no se define bien la causa que nos está generando. En cuanto acá a la clínica que habíamos comentado antes, para focalizarla y mostrarla, siempre vos, ¿dónde localizarías el dolor puntualmente? Para hacer hincapié siempre, ¿no? Bueno, si se puede mostrar, yo acá hicimos, y que Santiago me facilitó esta maqueta, donde viene un calcáneo normal, con morfología normal. Cuando en los pacientes con tendencia al Haglund, o que tienen la patología del Haglund, lo que sucede es esto. Nosotros generamos un trocito de plastilina que lo colocamos en esta superficie de la tuberosidad posterior, que replica el aumento de la exostosis en la zona, en la protuberancia posterior, y a su vez en la zona lateral también un aumento de la prominencia. Esto roza con las estructuras del Aquiles y va a ser lo que va a producir el proceso inflamatorio. Perfecto, puede ser uni y bilateral, ¿no? Puede ser uni o bilateral. Generalmente el paciente consulta por uno de los lados y generalmente también coincide con su lado diestro, ¿no? Perfecto. Generalmente es así. El que más comúnmente usa. Tal cual. Generalmente pues la mayoría son todos derechos, ¿no? Y este dolor, como dijimos, aumenta con la actividad, ¿sí? En cuanto... Uy, se trabó todo. En cuanto, acá tenemos a la radiografía, ¿sí? Tenemos una bursa prominente del calcáneo, que si querés ahí la podés marcar, Marticho, con el láser está perfecto. La bursa prominente que está marcándole a nivel del calcáneo la deformidad del Haglund, la pérdida del triángulo de Kager, o debido a la bursitis retrocalcánea, o bien conocida también como pump hump, ¿sí?
Ese pump hump es como se conoce también el handlung, ¿no? ¿Es otra definición que vos podrías definirla o cómo le dirías al pump hump? Totalmente, tengamos en cuenta también que existe la bursa preaquiliana Bien, y esto genera un proceso inflamatorio que también se transmite. Cuando se inflama el handlung también va a generar asociado una bursitis preaquiliana. perfecto. No sé si hay alguna pregunta en el chat, si alguien quiere hacer una consulta, van entendiendo todo hasta ahora, alguna duda. Nada, por ahora seguimos bien interactuando. Tenemos también ahí, como dice, para no olvidarnos, los quistes y los entesofitos de la entesitis, ¿no? Bien. Sí, esto es interesante plantearlo y hacer un paréntesis acá, Santi, porque el handlung, la mayoría de las veces, como vemos en este caso que vos graficaste y pusiste acá, Sí, pueden estar asociadas a entesopatías. ¿Qué quiere decir? La inserción inferior del Aquiles en el calcáneo puede producir calcificaciones dolorosas que además del handlung, como señalaste muy bien hoy, puede también estar asociada en un porcentaje elevado a entesopatías, que es justamente el caso que vas a mostrar de la cirugía. perfecto. No es el handlung típico, es un handlung asociado a una entesopatía. Por eso el tratamiento que después vamos a ver. Claro, pueden separarse entonces, no es que siempre están juntas, es o entesopatía o handlung o mezcladas las dos, ¿no? Exacto. Eso es lo que estás refiriendo, perfecto. Bueno, acá tenemos las mediciones radiográficas, tenemos este ángulo de Fowler y Philip, que es fácil, digamos, es una medición que tenemos en cuenta la línea que va por debajo del calcáneo, tenemos como si fuese el pitch de la tuberosidad anterior, pasa por la tuberosidad posterior, y otra que pase por la parte posterior del calcáneo, ¿sí? Si tenemos una angulación mayor a 75 se denomina que es patológico. Estas son una de las varias mediciones que hay, ¿no? Pero siempre se busca la deformidad ósea que tenemos ahí. Esta es otra imagen que podemos ver que es el pitch paralelo. ¿Vos le das atención principal alguna, Martincho? Yo creo que esta imagen es fundamental. Bien. Es una tangente, como ven acá, una tangente que pasa por el borde inferior de las tuberosidades, tanto la tuberosidad mayor como la tuberosidad menor, y después, a través de una perpendicular a esta tangente, trazamos una paralela que va a cruzar el borde superior en la zona del vértice de la articulación posterolateral del calcáneo. Esa línea nos da el parámetro, y acá está indicado, cuando esa línea está por debajo de la tuberosidad, quiere decir que todo ese resto es lo que denominamos como una exostosis, que es lo que está sobrándole al calcáneo. Perfecto, buenísimo. Bueno, este es otro ángulo que ya que estamos con la tomografía con carga y con estas cosas, que logramos medirlo y lo que vamos a hacer es el ángulo de Chebok and Liet, que tenemos dos líneas. Muy buena pronunciación. ¿Te gusta, no? Sí, estoy practicando francés, Sí, muy bien, sí, de a poquito hoy mejor. Pero bueno, tenemos el alfa, que es el ángulo de inclinación de calcáneo, como vimos antes, que va de la tuberosidad anterior a la tuberosidad posterior, y el beta, que es el ángulo que ellos agregan, que es una línea que va paralela al calcáneo y de acuerdo a donde esté la protuberancia es donde se traza la otra línea y vamos a tomar esa angulación. Alfa menos beta nos da el ángulo de Chebok and Liet. Me parece, a ver, a mí esto, nosotros los traumatólogos, y les cuento al público que no sea traumatólogo, todos estos ángulos y especificaciones se los tenemos que transmitir al tomografista que hace la resonancia o la tomografía en carga en este caso, donde ellos nos van a dar esta data, porque realmente a mí se me hizo muy complejo, no te entendí casi nada. Sí, yo tampoco, pero bueno, hay algunos también que están en el chat que son especialistas en imágenes, que también nos pueden ir acotando o pueden ir diciendo a qué le dan ellos importancia, ¿no? Bien. Ya aprovechamos si está Rafa o hay otros tipos de especialistas en imágenes que nos pueden aportar. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Ahora pasamos a la resonancia magnética. ¿Sí? En la resonancia magnética vamos a tener dos tipos. Tenemos la resonancia que puede ser de T1 o T2. ¿Sí? Por lo que tenemos entendido, vos a T1, ¿a qué le das más importancia o qué destacarías vos a resaltar de la resonancia en T1? Yo ¿Sí? en T1 básicamente el tendón, el hueso se ve blanco, como ven ahí, y el tendón se va a ver negro. Bien. Y como pueden ver en esa imagen, el tendón está engrosado en su inserción. Esto es lo que sería el handlung, y además tiene signos inflamatorios en la parte inferior, que en este caso se ven un poquito más blancos, y eso marcaría el defecto o la entesopatía asociada a un handlung. Perfecto. Bueno, y después, cuando pasamos a T2, ¿a qué le darías vos importancia en T2? Bueno, T2, a ver si nos pasó. La bursa, la inflamación de la bursa preaquiliana, aquí se puede visualizar perfectamente.
todos los procesos inflamatorios se van a ver en blanco. Y es interesante ver el hueso en negro, la estructura del Aquiles sigue en negro también, y se ven los procesos inflamatorios alrededor, se ven la inserción, la grasa preaquiliana, y como ven algunos aspectos inflamatorios también en la zona de inserción en la tuberosidad mayor. Perfecto, acá tenemos en las definiciones, para los que fueron leyendo mientras lo explicaba el doctor, tenemos el agrandamiento focal y anormal en el tendón del Aquiles distal, que es la tendinopatía, que íbamos a explicar después más adelante. Puede haber un desgarro en el espesor y tenemos la bursitis y el edema en la médula ósea. Esto es algo que vos me comentaste que le prestabas un poco de atención también, que es el ecodoppler, dado que te va a definir qué tipo de irrigación o qué tipo de inflamación puede presentar el tendón para así vos terminar de determinar la sintomatología, digamos, ¿no? Vos del ecodoppler, obviamente lo hace el especialista en imágenes, pero vos ¿le das importancia o no le das importancia? El ecodoppler vascular es una herramienta que estamos utilizando últimamente para determinar los síndromes, vamos a hablar un ratito de hiperemia, o sea, cuando hay aumento de la vascularidad en un proceso inflamatorio quiere decir que hay actividad inflamatoria, y eso lo pueden determinar los expertos en imágenes, ¿no? Esos son datos que nos dan ellos para saber que realmente existe un proceso inflamatorio en esa zona. Perfecto, bueno, muy claro entonces con eso. Ahora nos adentramos a donde todo ya un poquito más le va a interesar, que ya nos estamos acercando a la parte de la cirugía para vivirla en primera persona y entender cómo piensa y cómo se maneja en el momento quirúrgico el doctor acá presente, Guillermo Martín Arrondo. Tenemos el tratamiento que lo podemos dividir en dos: no quirúrgico incruento o quirúrgico. En cuanto al no quirúrgico, ¿qué tratamiento indicás vos en un Haglund, digamos, o en una exostosis de calcáneo no quirúrgica? Perfecto. Cuando viene un paciente con dolor en el talón por primera vez al consultorio, lo que hay que intentar siempre, y está comprobado con un porcentaje altísimo, sirve, es el tratamiento no quirúrgico. Lo mandás a hacer kinesiología con ejercicios excéntricos y más del 80% de esos pacientes van a curar. Eso es interesante, pero una vez agotado el tratamiento no quirúrgico, kinésico, establezco un límite de 6 meses para empezar a pensar en la posibilidad del tratamiento definitivo, que va a ser quirúrgico. Perfecto. Bueno, para los que no saben lo que son los ejercicios excéntricos del tendón de Aquiles o del gemelo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de forzar el gemelo generando la fuerza y la contracción de la misma, y luego se va a ir relajando el mismo, se va a ir relajando para generar un aumento en la longitud de las fibras, que es uno de los problemas principales en esta patología, ¿no, Martincho? Que es que se van acortando las fibras, va generando la rigidez muscular y va generando el dolor y la tracción. ¿Sí? Hay algunos, que esto creo que vos también lo usás bastante, que es el MEP. El MEP, ¿vos lo usás en este tipo de patologías o no lo usás? A ver, el MEP, para la sigla del MEP, es la microelectrólisis percutánea. El concepto que tiene es similar a las ondas de choque. Lo que se produce en estos trastornos insercionales es generalmente un déficit de la vascularidad. Llega poca sangre a la zona de la inserción, o bien a la parte de las tendinosis, ¿no? Como la tendinosis del Aquiles. Perfecto. Yo la experiencia en el MEP o en las ondas de choque he tenido mejor experiencia en el uso de estos elementos, de estos tratamientos, en las tendinopatías que en la patología insercional. Bien. De todas maneras no hay que descartarlo, pero hay que tener en cuenta que es mucho más doloroso el MEP en una patología insercional que en una patología tendinosa, tanto la onda de choque como el MEP. Pero como tratamiento no quirúrgico, y cuando veo que el paciente puede llegar a evolucionar hacia la mejoría, no agoto esa posibilidad. Tal vez algunas veces indico MEP o ondas de choque. Bien. Para a último, yo siempre le digo a los pacientes, mire señora, porque vienen con muchas ganas de operarse, cuando ven que el tratamiento no progresa, yo digo, me encanta cortar, ¿no es cierto?, por una avidez quirúrgica y sadismo, de alguna manera, que tenemos todos los cirujanos, y además gano plata con eso, pero yo le voy a hacer lo que le haría a un amigo o a un ser querido, o a mi propio tobillo. Perfecto, está muy bien eso, y es importante destacar que no siempre lo primero y principal cuando viene alguien, por más las ganas que tengamos de operarlo, que no sea un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Bueno, perdón. Ahora, otra pregunta más que te quería comentar era infiltraciones. ¿Vos realizás alguna infiltración a nivel local con corticoide, con algo? No, a ver, uno puede infiltrar la zona baja de inserción
de un tendón sin el riesgo claro que uno cuando inyecta esteroides en zonas tendinosas puede necrosar el tejido y puede producir la ruptura iatrogénica. Perfecto, por eso entonces el riesgo, Santi, de infiltrar es alto. Bien. Yo diría que no la recomiendo la infiltración. Perfecto. Ninguno de los tipos. Buenísimo, eso era lo que íbamos a destacar. Ahora, después cuando vamos a pasar a lo quirúrgico, que es por suerte el caso que vamos a ver ahora y el video donde vamos a meternos en cómo vos lo hacías personalmente. ¿Qué tratamientos quirúrgicos vos realizás? Bien, tratamientos quirúrgicos generalmente son, cuando son ganglion puros, que es solo la exostosis y el aumento de la protuberancia posterior, podemos llegar a utilizar solo un abordaje posterolateral, o sea, al costado. Prestame la pierna a ver si la tenés. La pierna la tengo siempre. Estamos, ¿no es cierto? Esto es lateral, esto es medial. Un abordaje lateral pegado al... Creo que te a ver, pará, a ver si estoy ahí, si estoy enfocando bien. Ahí está, ahora te van a ver un poquito mejor. A ver, ahí está. Un abordaje posterolateral pegado al calcáneo. Y eso nos va a permitir debridar, o sea, separar algunas fibras del Aquiles y poder retirar lo que mostrábamos hoy, ¿no es cierto?, que es esta exostosis, poder tanto cortar en un corte longitudinal como oblicuo para retirar la exostosis y que el calcáneo quede con una forma que no irrite las fibras del Aquiles. Cuando esta exostosis está asociada a una entesopatía, o sea que es más posterior, además de esta exuberancia, tiene una patología insercional que le duele la parte posterior del calcáneo, lo que hay que hacer, además de resecar la exostosis, es también ir un poco más abajo para sacar las calcificaciones y lograr hueso sangrante para evitar el dolor. Perfecto, ahí hiciste como un tratamiento quirúrgico recién. Le arrancaste el pedacito ahí que estaba molestando. Pedacito, estamos muy bien. Pero bueno, ahora para seguir con la cirugía, nos vamos a ir adentrando en lo que sería el caso clínico que vamos a presentar en el día de la fecha. Yo antes de eso quiero agradecer el trago que me hizo Franquito y a Gonza, que acá nos están haciendo el aguante. Gracias. Gracias que lo están detrás de escena, que es lo que no se ve. También ahí tenemos para saludarlo a Juan, gracias por el crack, los dos, y a Gaby de Viedma. Saludos, Gaby, desde Viedma, que nos están mirando de todos lados. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Bueno, pasamos al caso clínico, donde tenemos acá un paciente que se presenta con un dolor en los últimos 4 centímetros del tendón de Aquiles, ¿sí? Eritema, bursitis retrocalcánea y la deformidad palpable. Eso que estás marcando vos, Marticho, es lo que te llamaría más la atención, digamos, ¿no? Sí, a ver, son pies claramente similares a esto. Tanto este paciente tiene como un pie cabo, un pie con mucho arco, y generalmente son pies que apuntan hacia adentro, o sea, tienen un retropié varo que les produce, y con esta exostosis, de ambos lados se ve, sí, esta exostosis y todo un proceso inflamatorio. Como ven, está un poquito más roja la piel, y eso es lo que nos da el parámetro o la idea de que podemos estar en presencia de una talalgia insercional. Perfecto, como la que vamos a ir viendo más adelante. Ahora que vos dijiste eso, ¿está asociado a alguna patología el Haglund o exostosis de calcáneo? No sé. Pie cabo, como acabas de comentar. Correcto, sí, está bien, está perfecto. Lo que me preguntás es así. Generalmente estos ganglion se dan en pies cabos, bien. Pies cabos varos. Uno de los pacientes que presentó y lo tuvimos que operar fue, ¿se acuerdan del caso de Aymar, un jugador de River, que presentaba justamente un ganglion con una bursitis y a su vez un pie claramente cabo varo? En su momento lo operamos, le tratamos el ganglion, le tratamos la entesopatía, la bursitis anterior del Aquiles, pero yo creo que además de la patología estaba asociada a un pie cabo varo que también era patológico y habría que haber tratado. Perfecto, saludos a Pablito Aymar si nos está mirando. Acá pasamos a la radiografía del paciente, ¿sí? Con respecto a la radiografía, ¿qué te llama la atención de esta radiografía, que es en el caso del paciente la radiografía que presentamos y que tenemos? ¿Sí? A ver, levemente lo primero que se... Pero... Sí. Lo primero que se puede ver es una exuberante tuberosidad posterior. Sí. Esto es en el plano
sagital, o sea, es un perfil. Exacto. Lo único que podemos ver es la prominencia posterior que tiene exuberante. Y a su vez, una esclerosis posterior sin calcificaciones dentro del tendón, pero que también tendríamos que pedir una resonancia magnética para ver qué está pasando con esta tuberosidad posterior en la zona de la inserción baja del Aquiles. Te estás adelantando, ya me pediste el otro estudio y todavía no habíamos pasado, pero bueno, terminamos con este que no hay nada más para ver, ¿no? No. Nada, perfecto. Bueno, pasamos a la resonancia, como habíamos dicho antes, que tenemos los dos tipos. Tenemos el T1 o T2 también. Acá con respecto a T1, ¿qué es lo que vos le prestás atención o qué es lo que mirarías de la deformidad? ¿Qué es lo que le prestás atención? En este caso, que es el que operaste después, ¿no? Totalmente. Como ven, bueno, muestra la exuberancia también en la tuberosidad, en la parte ósea, T1, que se ve el hueso blanco, y como ven, también hay como un engrosamiento, con una bursa hipertrófica preaquiliana, y también la inserción distal, en todas sus inserciones también está engrosada. Este paciente tenía un dolor en la cara posterior, bien entesopático, y a su vez le dolía la tuberosidad posterior cuando le palpamos el lado externo. Y en el corte de T2, donde el hueso se ve negro, entonces es uno de los cortes que empieza a mostrar una bursitis preaquiliana y un tendón engrosado en su zona posterior. Perfecto, clarísimo y muy bueno. Bueno, ahora ya pasamos a la parte que le está interesando a todos y por la que se conectaron todos nuevamente, que es la cirugía. ¿Sí? Acá, Martincho, tenemos la cirugía que estuviste manejando vos. Siempre empezás con el lavado de manos. ¿Hay algo importante que le des al lavado de manos? Bueno, el lavado de manos en el último tiempo está bastante controvertido respecto a cómo hacerlo y qué productos utilizar. Bien. Nosotros clásicamente utilizamos el lavado de Finoquieto. Son tres lavados desde el codo hacia la mano, y luego vamos acortando esa distancia hasta llegar a la mano. Son tres lavados, generalmente con clorexidina o Pervinox. Hay algunas personas que entienden de infectología que dicen que si uno estimula con un cepillo tanto tiempo la piel, generaría una descamación. Una descamación. Perfecto. Y generaría también la presencia empezarían a aparecer las floras saprófitas de la piel, que no está bueno. Ahora hay un líquido que se llama Abagar, que solamente lo que hacemos es limpiarnos las uñas con el cepillo y luego pasarnos a hacer solo un lavado único con este líquido, y parecería ser suficiente. Bien, un poquito más allá. Bueno, lo que ahora estamos acá, queremos agradecerle, no queremos olvidar a Flor, que fue la instrumentadora, Flor Revelo. Tenemos a Juan Pablo Ruiz, que nos ayudó con la segunda y tercera cámara. Sí, tenemos a Juan Magaliar, que también nos ayudó ahí en la cirugía. Sí, lo que acá tenemos para empezar es el abordaje. El abordaje que vos acá marcás y tenés. ¿Siempre haces el mismo abordaje o cambiás un poquito? A ver, el abordaje está descrito, el abordaje central, que es el que ven en la imagen, o puede ser más estético un abordaje en L, desde medial al tendón y haciendo una L en la parte del talón. Perfecto. Los inconvenientes que he tenido, Santi, con ese abordaje es que cuando uno moviliza precozmente el tobillo para darle movilidad, que ahora vamos a explicar que este sistema nos permite movilizar precozmente el pie, generamos zonas de facelo de herida en los abordajes en L. Por eso elegís este abordaje. Y el abordaje que mejores resultados nos está dando es el abordaje recto, hasta bien abajo, hasta la unión de la piel de la planta con el pie. Donde cambia la piel, digamos. Donde cambia la coloración. Perfecto. Ahí vos hacés piel celular, todo directo hasta el hueso, frenás en el tendón. Bien. Piel celular, y después va a aparecer la vaina del tendón, bien, que la disecamos hacia los laterales, medial y lateral. Perfecto. Y luego sí incidimos el tendón, como se ve acá. Ahí, perfecto. Bien hasta el fondo, hasta el hueso, bien hasta distal. Y una vez que logramos contactar el hueso, hacemos una incisión horizontal en T. Despegando ahí, todo, claro. Despegando, exacto. Con el bisturí chiquito. El tendón, a mí me gusta el bisturí chico porque da más control. Bien. De lo que estoy disecando. Ahí podemos visualizar cómo vamos despegando, como si fuese una tapa, una hoja de un libro, la parte del tendón
en este caso hacia lateral, y luego del otro lado lo mismo vamos a hacer hacia Ahí es donde está la deformidad, donde estás teniendo más cuidado, ¿no? Bien, tenemos que disecar bien pegadito al hueso, y ustedes van a poder visualizar que es más prominente. Ahí, lo que estamos haciendo en este procedimiento es la reparación de estas dos hojas del librito. Bien. Con un Vicryl para reparar hacia un lado y hacia el otro el tendón, para luego reinsertarlo, ¿no? Una vez que terminamos de quitar la exostosis y la bursa braquidiana y las calcificaciones insercionales distales, lo que hacemos es reinsertar el tendón. Ahí estoy señalando lo que es lo que nos llama la atención a nosotros y qué es lo que más atención le prestamos. Exacto, que es la protuberancia que queremos eliminar. Y fíjense, en un corte más o menos a 45 grados, ahí estamos cambiando la hoja, nos parece una hoja demasiado prominente. Eso es muy importante, que siempre el cirujano tenga en cuenta cuál es el material que va a usar, no agarrar el que le pasan directamente y mandarse directo a la pierna, ¿no? Totalmente, esto fue un error de planificación mía. Yo tendría que haber previsto el tamaño de la hoja antes, pero bueno, pudimos intercambiarla allí. Lo que vamos a hacer es un corte desde bien distal, de donde creíamos que estaba el problema insercional, y a 45 grados. El límite nuestro tiene que ser la articulación posterolateral. Perfecto. ¿Querés marcarlo ahí en el dibujito, en el muñeco que tenés? Para así todos entienden, porque por ahí bueno. Posterolateral no van a entender algunos u otros sí. A ver si se ve ahí, Santi, decime si se ve. Ahí está, sí, se ve perfecto. Perfecto. La idea es que este corte, a ver si lo podemos señalar con algo. Sí. Lo voy a señalar con el dedo, que este corte sea 45 grados. Perfecto. Y el límite es esa articulación, que es el vértice de la articulación posterior o subastragalina. Entonces el corte tiene que ser a 45 grados. Perfecto, no te tenés que meter en la articulación. Exacto. Muy bien. Listo, acá estás otra vez sacando, ¿no?, el remanente que tenías ahí del excedente que habías resecado un poco, y seguís sacando con el martillito y el escoplo. Y esto es, primero se hace la iniciación con la sierra, intentando que sea una sierra afilada para no quemar el hueso, pero después esto es un trabajo tipo Miguel Ángelo Buonarroti. Exacto. Tenemos que ir con escoplitos trabajando la tuberosidad, y estamos resecando la exostosis. Luego vamos a seguir trabajando con gubias delicadas y todo para darle una superficie convexa a la zona de la extracción. Perfecto, esa parte, como te gusta a vos, es más de artesano. Primero empezás con la sierra, ¿sí? Seguís pasando la sierra al escoplo y luego le haces un poquito de manualidades. Acá ya empezamos con los arpones. ¿Algún arpón en especial que vos utilices? A ver, el primer sistema que utilizamos nosotros es el Speed Bridge. Perfecto. El Speed Bridge lo que tiene son un sistema de, no son arpones, sino que son roscas de PIC, que lo que van a hacer es introducir firmemente las cintas de polietileno de alta resistencia que vamos a utilizar para reinsertar el tendón. Generalmente se utilizan 4 de estos sistemas PIC, que se llaman Twin Lock. En el caso de otros, estos son todos términos comerciales, ¿no? Pero son bloqueadores de las cintas de polietileno de alta resistencia que vamos a utilizar. Perfecto. Ahí estamos haciendo, Santi, no sé si te parece, estos son los iniciadores. No, ya directo, claro, con el arpón lo estás. Ya estamos colocando el Twin Lock. Perfecto, ahí lo estás roscando, se muestra cómo está enganchando con el hueso. ¿Sí? Siempre los pones en qué posición, los pones paralelos entre sí. Generalmente hay que intentar ponerlos en forma perpendicular al hueso porque tiene mejor capacidad mecánica luego para la tracción. Ahí pusimos uno. Ahí hay uno donde se muestra bien la inserción, ahí vamos para el otro lado, como ahí estamos colocando el otro. No, yo quería comentar que nos faltó este pasito, poderlo filmar. Lo que se hace es la iniciación con un punzón de más o menos 4 milímetros, estos Twin Locks son de 5 milímetros, para luego introducir la rosca sin que sea demasiado brusca la introducción de la misma. Siempre lento, no sin escalchi rápido. Y siempre lento, sí, hacer un movimiento lento, de una danza sin escalchi danza. Muy bien, perfecto, eso es lo más importante, como que se lleven tus datos y tus técnicas quirúrgicas, que es lo que más nos importa acá. ¿Sí? Bueno, ahí separás y reparás obviamente los arpones vamos a seguir con la cirugía donde vos ya lo fijás, ¿no? O sea, agarrás un hilo, le haces un nudo. ¿Cómo manejás los arpones? Lo que generalmente hacemos, una vez que pusimos los dos arpones proximales o Twin Lock proximales, con las cintas de polietileno de alta resistencia, atravesamos en la zona proximal el tendón, que ahora lo van a ver.
Eso es como pones la aguja que no temblás. Esas dos, esas dos hojas de libro, lo que vamos a hacer es poderlas enhebrar con estos dos hilos de Twinlock. Ahí está. Ahí se ve cómo estamos haciendo uno de estos pasos. De adentro para afuera, de afuera para adentro. Desde anterior vendría a ser desde la parte de abajo del paciente hacia posterior. Perfecto. Ahí está, uno. Siempre regulado y más o menos tratando de agarrar todo tejido y que no se rompa cuando vos traccionás, ¿o no? Exacto, que sea tejido firme y no traccionar. Y lo que hacemos habitualmente, una vez que pasamos estos dos cintas de polietileno, es reparar la incisión longitudinal que hicimos, ¿no? En el tendón, que después lo vamos a ver seguramente. Bien, ¿tuviste alguna complicación cuando tirás o se desgarra? ¿Hay algún tipo de problema que hayas tenido en esta parte del procedimiento? Lo interesante acá, Santi, es intentar no traccionar en forma longitudinal, porque de esa manera vamos a desgarrar el tendón. Lo que hay que hacer es darle equino al pie para aproximar, si querés, a través de dos pinzas serinas la zona distal del tendón y no generar esa tracción longitudinal que lo pueda desgarrar. Perfecto. Porque acá tengan en cuenta, perdón, Santi, sí, tengan en cuenta que lo que va a hacer este sistema es pegar el tendón al hueso. No estamos intentando traccionarlo, sino es pegarlo al hueso en la zona que hicimos la exostosis. Exacto, es el pedazo de hueso que vos le sacaste, para decirlo, tratar de que ese tendón se vuelva a pegar y a insertar ahí nuevamente. Exacto. Acá es donde vos vas a empezar a hacer el nudo o anudar. ¿Hay un movimiento especial que hagas con el pie o lo anudás así porque sí? Ahí no, generalmente acá lo que estamos haciendo es lo que le conté antes, es cerrar esta hoja de libro abierto que habíamos hecho para luego terminar de cerrar el sistema, que ahora lo van a ver más adelante. Ahí estamos haciendo un nudo de cirujano, pero esto básicamente se hace con Vicryl, que es para reparar la lesión, si se quiere, longitudinal que le generamos con el bisturí para poder debridar toda la lesión. Bien, ¿lo cortás con bisturí o con tijera del arpón? Generalmente las cintas del arpón se cortan con bisturí. Perfecto. La tijera, el polietileno de alta resistencia es extremadamente resistente. Ahí vemos cómo estás pegándolo a lo que vos decías antes, pegar bien el tendón, traccionarlo, te lo sostiene tu ayudante con la halter y vos seguís fijándolo. Pero lo importante es que se aplane y que se pegue y quede pegado, ¿no? Totalmente. Lo interesante es que la cara anterior del tendón quede bien pegada a la zona que cruentamos con la osteotomía. Perfecto, ahí va quedando. Esta es la parte que vos comentabas antes, del cierre longitudinal. Lo haces puntos separados, puntos juntos, punto continuo. A mí me gusta hacer surgé en este caso. Perfecto. Surgé, a ver, el Vicryl, que es con lo que superamos esto, que es ácido poliglicoico, se reabsorbe es hilo reabsorbible, se reabsorbe por reacción a cuerpo extraño. Cuanto más nudos uno deja y más cantidad de hilo produce, más reacción a cuerpo extraño va a haber. Entonces yo prefiero que haya un menor proceso inflamatorio para que la cicatrización sea mejor. Bien, ahí vemos cómo haces el nudo, que lo pasás por adentro, seguís tirando y después tu ayudante te lo tiene tirante para que vos lo sigas haciendo y vamos llegando hasta el final donde termina de ser continuo. ¿Alguna vez te pasó que se haya roto en el medio de este punto? Sí, pasa. ¿Cómo pasa y tenés que, dos maneras. Uno, empezar todo de nuevo, o bien hacer, si estás al final de esta historia. Pues imagínate, te agarra ahí, en esa parte, en el final. Ahí te matás. Lo que hay que hacer es. O entra alguien de afuera, te pone nervioso y cuando estás anudando. Y lo primero que tenés que hacer, como vos lo viviste en carne propia, es echarle la culpa al otro. Claro. Que el ayudante traccionó mal. Pero lo que se puede hacer habitualmente es bloquearlo en uno de los trayectos proximales, hacerle un punto para bloquear eso y después seguir con puntos simples ahí. Perfecto. Lo hacemos más allá de que se rían todos y todos se comenten porque es un problema que puede pasar y nos puede pasar a todos, es ser fuerza bruta. Ahí está bueno lo que estás haciendo también, ese es un punto al final que le das como para terminar de aplanarlo y de pegarlo, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien. Hay que intentar que esto quede en su terminación lo más prolijo posible para que no genere ninguna molestia después en el talón, ninguna exuberancia cicatrizal en el talón. Entonces es interesante que esto quede lo más anatómico posible, como vemos aquí.
Perfecto, eso después no tendría que molestar la herida, no tener que tener ningún tipo de licencia ni nada, jodiendo ahí justo en el lugar donde flexionás y mueves la Y pierna. tal cual, pues sí, porque después el paciente se queja de molestias. Un dato interesante, y está bueno que lo hayas traído, Santi, es que los twin lock tienen que estar bien profundos. No podemos dar el límite o el margen de que quede algo del arpón o del pic por fuera del talón, porque eso va a molestar. Perfecto, ahí ya estamos en el fin de la cirugía, ¿sí? Como todos pueden ver, ya pasamos a la parte del hueso, llegamos arriba al tendón, lo aplanamos. Ahora el cierre, ¿vos lo haces piel celular, piel solo, algún punto en especial? Generalmente hacemos celular con Vicryl 3 ceros, que queda aproximada a la piel casi anatómico, y luego liberamos antes de este procedimiento el manguito para ver cuánto sangra. Perfecto, eso es importante también, que no todos lo hacen, es importante liberar el manguito. Liberar el manguito, exacto, porque el sangrado acá va a generar un hematoma doloroso y que nos puede generar después perjuicio en la cicatrización de la, Perfecto, que es lo que lo hemos tenido. Todas las complicaciones, exacto. Bueno, eso me quiero detener. ¿Qué complicaciones notaste vos mientras vamos viendo el cierre del celular y todo? ¿Qué complicaciones tuviste vos? Como dijiste recién, la del hematoma, perfecto. ¿Qué otra complicación me puedo esperar yo? Digamos que lo estoy empezando a ver. ¿Cómo puedo ver? A ver, después vamos a hablar del posoperatorio. Es interesante al paciente rogarle que 2 semanas se porte bien. O sea, esta es una patología que en el posoperatorio inmediato no duele. Bien. Así no pasa con la evolución del cambio de la sintomatología del paciente más a largo plazo. Son pacientes que uno le tiene que asegurar la vuelta a la práctica deportiva habitual no antes de los 6 meses. Pero básicamente los primeros 15 días es de permitir la cicatrización ordenada de la cicatriz, evitar los edemas postquirúrgicos. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso de 15 días, hay que tenerlos quietos. Bien. Me he equivocado yo, y ahí va la respuesta, Perfecto, Santi, gracias. es que me entusiasmaba con darle movilidad temprana. Claro, es un error que puede pasar de la ansiedad de todo y querer movilizarlo, como están los nuevos términos, todo. ¿Y qué te pasó? Estos sistemas, aclaro antes de responder, estos sistemas tienen la capacidad del polietileno de alta resistencia de soportar cargas de hasta 400 kilos. Entonces uno se entusiasma en darle carga precoz y movilidad precoz. Bien. Pero antes de los 15 días está bueno decirle al paciente que se quede tranquilo. Mantenerlo con una talonera que es de 4 centímetros dentro de un walker boot y decirle que esos 15 días no debe apoyar y que debe aguantar hasta que saquemos los puntos. Perfecto, entonces para repasar bien, ya ahí cerramos la piel y todo. Vos, ¿cómo sale el paciente del quirófano? Bien, el paciente sale con un walker boot. Perfecto. Normal, común, pero se le hace un realce de 4 centímetros en el talón para que ese quino proteja la sutura que estuvimos haciendo. Bien, acá tenemos una pregunta, ¿sí? De Joan Biesaga, que dice, ¿dejas algún anticoagulante? Si es así, ¿cuál recomienda? Bueno, esa pregunta es buenísima. Bueno, uno de los personajes que comprometí cuando rotó como fellow en el equipo de pie, que es Santiago. Nosotros tenemos un protocolo de anticoagulación para todos los pacientes en el equipo. Y una de las patologías que más frecuentemente trae trombosis venosa es la cirugía del Aquiles. Nosotros el Aquiles y la causa que otro de los actual fellow, que es el doctor Galear, que creo que está presente en la sesión, sí. Juan Manuel, averiguó y me parece súper interesante decir, porque no nos explicábamos por qué el Aquiles, siendo una cirugía relativamente no agresiva, generaba tantos problemas con la agregación, de embolia, de tromboembolia. Y la realidad es que aparentemente tener a los pacientes en posición equina disminuye el reflujo sanguíneo en más de un 50%. Entonces hay una rémora sanguínea y estamos obligados, aunque usemos cualquier técnica de reparación del Aquiles, a antiagregar a nuestros pacientes. Perfecto. Vos tenés medidas mecánicas, como ya las conocemos, que son la venda elástica, la medida de compresión, que ese tipo de medidas las podemos acompañar, ya sea por una anticoagulación o una antiagregación. Bien. Todo depende siempre del paciente, si el paciente es obeso, está embarazada,
si tuvo algún problema, algún traumatismo, todo tipo de factores que a nosotros nos predisponga que genere un tromboembolismo. De acuerdo a eso nosotros vamos a elegir si lo antiagregamos, que es lo más simple, o lo anticoagulamos, que ahí nos va a llevar a tener un poco más de en cuenta la clínica y la anticoagulación y tenerlo medido bien cómo se va a ir manejando esto a lo largo del tiempo. Totalmente. Para responder en forma concreta a la pregunta, sí lo anticoagulamos por un periodo de por lo menos 30 días. Generalmente le damos enoxaparina, una dosis por día. Perfecto. No sé si vos coincidís con eso, Santi. Sí, con eso está perfecto igual. Acá vamos, nos importa más que nada lo que vos digas, que es lo que están preguntando. Bueno, pero vos lo estudiaste también. Sí, por eso yo te comentaba. Ahora, lo que seguimos con la inmunización, o sea, esta anticoagulación vos la tenés más que nada hasta que empezás con la movilización activa, más carga, que ahí responde lo que vos decías de la rémora sanguínea. Bien. ¿No? Después de esa 15 días que vos decís que tenés la bota con sale, que le curás la herida, le sacás los puntos. ¿Cómo manejás la carga? Bien. ¿Carga total? ¿Carga parcial? Bien. A ver, como dijimos que es un sistema muy seguro para dar carga y nosotros a través de este sistema estamos como convencidos que es muy difícil que esto se desprenda, esta reinserción que hicimos del Aquiles se desprenda. A las 2 semanas yo retiro puntos, saco 2 taloneras, o sea, reduzco el realce en 2 centímetros y le doy carga completa con el Walker Boots. Hasta Perfecto. el mes. Bien. Hasta el mes. Y ahí sacás la bota. Al mes saco la bota, Bien. pasa un calzado con 2 taloneras, Bien. le damos carga, todavía no lo mando a ningún kinesiólogo. A ver, ¿qué pasa con los kinesiólogos? Yo creo que hay gente que trabaja en equipo con nosotros y son sumamente importantes. A través de la buena evolución respecto a cómo ven al paciente, muchas veces están tentados a dar demasiada carga y fortalecerlos demasiado. Y realmente los fracasos en algunos Aquiles agudos que hemos tenido que operar o bien este tipo de casos es que el kinesiólogo por dar fortalecimiento genera una reruptura. Entonces lo interesante es explicar al paciente que va bien, va a poder cargar, va a poder movilizar. A partir de la segunda semana también, Santi, que no te lo dije, Bien. también le damos movilidad pasiva y activa asistida de flexo-extensión, que eso lo hace el paciente en su casa. Bien. ¿Eso ya a los 15 días le sacás los puntos o antes? Hasta los 15 días vos venís todo quieto, no te muevas, no respires. Nada. Listo. Hasta los 15 días. Bien. A partir de los 15 días se empieza con movilidad, como te decía, le bajamos 2 centímetros el realce y le damos carga completa. Perfecto. Al mes, retiro del walker, esas 2 taloneras que tenían el walker pasan a un calzado adecuado y camina con eso, con ciertas prevenciones, ¿no? Bien, perfecto, buenísimo. Entonces después ya la pasás a las 2 taloneras. ¿Cuándo empieza a correr? ¿Cuándo empieza a caminar? ¿Cuánto tiempo lo dejás con esas 2 taloneras? Esas taloneras las usa hasta que se cumplan los 2 meses. Perfecto. El paciente tiene que tener el cuidado de no ponerse en puntas de pie, bien, no saltar cordones, tener y no hacer apoyo monopodálico en puntas de pie, ¿no? Obviamente. Bien, no quiero ser mala leche, pero ¿has tenido alguna ruptura por ansiedad, o sea, por manejarlo antes, o alguna ruptura porque lo mandaste al kinesiólogo, cualquier tipo de rupturas o complicaciones de que esas que hayas tenido? ¿Cómo las manejaste en el caso de que las hayas tenido? De estas reinserciones de Aquiles por entesopatías de Hanglund, por suerte tuve una ruptura y por suerte se echó la culpa al paciente. Yo creo que había habido algún aspecto de ejecución, porque el paciente aparentemente me dijo a mí que se había atropellado al mes cuando no estaba protegido por el walker y generó una ruptura que hubo que reoperar y lo que hicimos fue reinsertar el Aquiles. ¿La misma técnica que usaste antes? Que vimos ahí un desgarro. Yo creo que había suturado mal una de las alas de este libro que habíamos planteado hoy. Perfecto. Lo que hicimos fue reintervenirlo y reubicar las suturas para que se reinserte como corresponde. Buenísimo. Ahí Prieto te hizo una pregunta, sí o sí debes llegar a la cirugía o hay alguna posibilidad de evitarla. No sé si es algo general o depende del caso de cada persona. Prieto, que es un paciente o es alguien que está preguntando. Es alguien que está preguntando. Bien. En el chat. Si sí o sí tiene que llegar a la cirugía, no. Como dijimos anteriormente, claramente esta patología al principio tiene tratamiento incruento. Perfecto. Hay que agotar las medidas con el tratamiento kinesiológico, con ejercicios excéntricos,
como dijimos también, supletorios, está el MEP, está la onda de choque, están las infiltraciones con suero ayúdame, con glucosa, está también, que yo no lo hago, también las inyecciones de plasma rico plaquetas, una serie de historias que hay que agotar hasta llegar a la definición para poderse operar. Perfecto, ahí te manda saludos Nico Ramallo y Flu que también que nos dicen felicitaciones a todos. Qué grande Nico, maestro. Bueno, ya cerrando a todo esto, ¿alguna consideración final que tengas sobre la patología o algo que nos quieras dejar como alguna definición tuya o palabras tuyas? Ya esto es más personal que nunca. ¿Qué hablarías vos? Bueno, por eso es la parte más importante que todos estaban esperando, es ¿qué nos dirías vos de esta patología personalmente? Nosotros estamos en el consultorio o un paciente que te está mirando ahora ahí, ¿y qué le dirías de consideraciones finales y para cierre de esta patología? A ver, son pacientes, todo dolor, toda talalgia tiene a veces una carga sintomática con respecto a ver, el paciente que se despierta a la mañana y ya siente un dolor lo preocupa. Entonces cree que tiene algo raro y muy especial, porque no está asociado tanto a la práctica deportiva o a la carga mecánica. Perfecto. Lo que tiene que hacer uno es distinguir muy bien lo que es el ganglion puro, que es la exostosis posterolateral, que generalmente cura con el cambio de hábito de calzado, con los ejercicios excéntricos, y llega en un momento, después de los 6 meses, muy particular, luego del agotamiento de muchas medidas terapéuticas, versus lo que son las entesopatías insercionales con calcificaciones, donde realmente uno ya cuando ve el paciente sabe que no va a tener un buen futuro. Bien. Que en realidad cuando hay una calcificación, un dolor específico, bien atrás en el calcáneo, como decíamos hoy, y vuelvo a mostrar la maqueta esta que está buena, es cuando el dolor es bien insercional acá atrás, bien, distinto al que uno palpa en el costado, generalmente va a la cirugía y no tiene muy buenos resultados la parte del tratamiento kinésico. Bien, ese es un dato importantísimo lo que se acaba de decir, así por decir que si duele atrás tiene un pronóstico y si duele al costado tiene otro pronóstico. Y yo creo que sí, Santi, sí. Perfecto, ahí te contestó Prieto y dice que es paciente mío, así que saludo Prieto. Hola Prieto. Te mandamos saludos desde acá. Mucho gusto. Pero bueno, gracias, para cerrar ya Martincho, muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Por estar siempre bancándonos. Vamos a estar en la próxima charla que vamos a hablar de artrodesis, ¿sí? No se pierdan esa charla también donde vamos a ver la cirugía, qué piensa Guillermo Martín Arrondo sobre todas estas patologías y los vamos a ir esperando. No sé si Martincho te querés despedir, saludar, bueno, decir muchas algo. Gracias, felicitarte por la idea, Santi. Yo creo que, a ver, yo sinceramente estos 2 últimos años estuve plagado de Zoom, las plataformas habituales, Zoom, Google Meet y otras, no dan esta interacción. O sea, a mí me divierte mucho más poder estar en contacto con vos a través de 2 pantallas y que no sea una voz en off hablando sobre un PowerPoint. Exacto. Yo creo que esta idea es muy linda. Sé que el Twitch es una red que usan la gente joven. Yo estoy intentando modernizarme un poquito, pero me parece que la idea tuya con Gonzalo de introducir este formato me parece muy piola para la educación. Así que bueno, los felicito y cuente con mi colaboración. Listo, muchísimas gracias. ¿Y todo? Mi viejo, gracias mi viejo, ¿cómo andás? Gracias por estar. Bueno, Martincho, muchas gracias por las palabras. Siempre vas a ser invitado, vamos a estar desarrollando distintas patologías. Esto recién es el comienzo para todos los que nos están sintonizando. ¿Sí? Ahora pasamos más que nada a las palabras de cierre. Queríamos agradecerles a todos los que se unieron con nosotros, estuvieron en la charla presente. Esta charla va a estar tanto en YouTube como la ven acá en el canal de Twitch. ¿Sí? Vamos a tener también en YouTube, vamos a ir subiendo las distintas charlas y todo. En el Instagram vamos a seguir anunciando las distintas charlas, cuando lo vamos a hacer, información sobre las distintas patologías, interacciones con el doctor Guillermo Martín Arrondo que tenemos acá, y vamos a ir anunciando cuándo vamos a dar charlas de tomografía con carga o otras patologías que se vayan apareciendo. Siempre, como les recomendamos, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, que nos quieran sugerir para realizar un tema, una palabra, cualquier cosa, nos pueden escribir a nuestro mail o por cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram o YouTube. Así que sin más charla, los dejamos y nos vemos dentro de poco. No se lo pierdan. Hasta luego y gracias por acompañarnos.